Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Navarrete. Les doy la más cordial bienvenida a este nuestro curso técnico superior universitario en seguridad pública. Recuerden que estamos en el módulo número 4, desarrollo humano. Nuestro tema es el número 1, comunicación oral y escrita. Estamos en la sesión 5, la comunicación no verbal, y en esta ocasión hablaremos específicamente sobre los factores asociados al comportamiento. Nuestro objetivo particular es que al finalizar la sesión, el alumno identificará las características de la comunicación no verbal y cómo ésta impacta en la comunicación verbal. Pero antes me gustaría que hiciéramos un muy breve repaso por nuestro tema de la sesión anterior. Como recordarán, señalamos que la comunicación no verbal nos indica dos grandes factores. El primero es el que está asociado al comportamiento y esos factores son el factor cinético, es decir, el movimiento que realiza nuestro cuerpo cuando estamos en un proceso de comunicación, como por ejemplo los gestos, los saludos, los movimientos de mano, los movimientos del cuerpo, esto es nuestras posturas, la forma en que miramos y hacia dónde dirigimos nuestra mirada y el contacto corporal. El segundo factor asociado al comportamiento es la proxémica, la cual se refiere a la cercanía que tenemos con nuestros interlocutores. El tercer factor asociado al comportamiento es la cronométrica, que tiene que ver con el tiempo que pasamos con estos interlocutores. Por último, dentro de los factores asociados al comportamiento tenemos la imagen personal. Ya sabemos esa frase que señala que una imagen dice más que 1000 palabras. Pues vamos a identificar que en este sentido, dentro de la comunicación, por supuesto que la imagen personal es sumamente importante. También identificamos que hay factores asociados al lenguaje verbal, para lo cual nos referiremos en la siguiente sesión. Pero mientras podemos adelantar que uno de los factores asociados a este lenguaje verbal es la paralingüística, que básicamente se refiere a nuestra voz y cómo esta voz comunica. Muy bien, empecemos entonces con nuestro primer concepto, la kinestésica. Vamos a identificar que existen una serie de factores que están asociados con lo kinético, como por ejemplo nuestros gestos, pero también nuestros saludos. La manera en que movemos las manos, no solamente para los saludos, sino para otras cuestiones, así como los gestos que hacemos con ambas manos. La manera en que nos paramos o nos sentamos, es decir, las posturas, también comunican los ojos y, por supuesto, las miradas. El contacto corporal que hacemos o no hacemos con nuestros interlocutores y la manera en que nos comportamos. Todo esto emite una comunicación de nuestra parte hacia nuestros interlocutores y vamos a ir identificando de qué manera. Comencemos con el primer punto que hace referencia a los gestos. En términos sencillos, podemos decir que los gestos, pues son movimientos psicomusculares, tanto de nuestra cara como corporales, que definitivamente comunican. Normalmente nos damos cuenta de que existen varios gestos
que se van dando conforme vamos hablando, tales como, por ejemplo, levantar las cejas, sonreír, abrir más los ojos o levantar el brazo, agitar la mano para saludar. Entre todos estos gestos, si los analizamos, vamos identificando que los movimientos de la cara, los movimientos de los brazos, las piernas y todo el cuerpo en su conjunto dicen algo, transmiten información acerca, pues, de nuestro estado de ánimo o también pueden expresar una valoración sobre algo que acabamos de decir, una valoración sobre algo o alguien que está cerca de nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son nuestras respuestas diarias cuando estamos ante situaciones que nos agradan? Por ejemplo, una comida sabrosa, ante personas en las cuales no confiamos mucho. ¿De qué manera, por ejemplo, levantamos las cejas? Y eso comunica emociones. Ujú. Bien, se dice que, por ejemplo, la comunicación no verbal, de la misma forma que la comunicación verbal, se va adquiriendo por el aprendizaje. Desde que somos pequeños, lo vamos absorbiendo de nuestra cultura, de nuestro grupo social. Y por supuesto que esto va a influir en nuestra comunicación. Y del mismo modo en que en diferentes partes del mundo se habla de manera diferente, los gestos también tienen significados diferentes según la cultura, según el tiempo y también según el contexto. En algunas ocasiones, un movimiento de manos, un movimiento de cuerpo puede tener un significado cultural dentro de una zona geográfica específica y otro significado dentro de otra zona. Por ejemplo, estamos viendo aquí esta persona que está haciendo este gesto, ¿verdad? El pulgar lo cierra, ujú, y los otros dedos levantados están abiertos. Esto um, nos hace referencia, por ejemplo, que está de acuerdo con algo. Tal vez podríamos decir que nos está señalando un OK. Es un símbolo que dentro de nuestro país también tiene, pues básicamente el mismo significado que en el país del norte. Sin embargo, por ejemplo, los franceses ocupan este movimiento para referirse al cero, mientras que en Japón significa dinero. Fíjense ustedes qué curioso, ¿verdad? Otro ejemplo, sacar la lengua. Ajá. Eso aquí en nuestro país, pues es un signo de burla o también de mala educación, mientras que en el oriente los tibetanos utilizan ese gesto a manera de cortesía y amabilidad. Fíjense ustedes qué contraria a la situación, ¿verdad? Entonces, con esto nos damos cuenta que los gestos nos pueden permitir detectar si una persona nos está aceptando, si le estamos siendo agradables o lo contrario, ¿verdad? Si le estamos siendo desagradables. Los gestos también nos pueden ayudar a identificar si una persona nos está mintiendo. Y aquí también identificamos, aquí también vemos que dependiendo de la edad, es el tipo de gestos que van a hacer para mentirnos, ¿no? Am, Dependiendo de la edad, la verdad es que las personas vamos puliendo nuestros gestos tratando de, pues, ocultar las mentiras, ¿no? Por ejemplo, un mentiroso, sobre todo un adulto, desviará la mirada, no buscará tener contacto ocular con su interlocutor, puede frotarse un ojo con la mano, ¿sí?
está tratando de evitar la mirada cuando hace eso. O puede estirarse, alisarse el cuello de la camisa, ajá, mover el cuello, tratando de aligerarse. También lo que puede hacer es frotarse la oreja, ¿no? O frotarse la barbilla. Aquí lo que busca la persona que está mintiendo es desviar nuestra atención de sus ojos porque normalmente los ojos suelen delatar a un mentiroso, ¿no? Y en conjunción, por ejemplo, con este tipo de gestos, también se une el movimiento de las manos. La verdad es que los movimientos de las manos son sumamente importantes y los estudiosos han identificado, digamos, tres tipos de movimientos. El primero, pues es el más común, el clásico, es el saludo, ya sea abriendo toda la palma y moviéndola de izquierda a derecha a manera de saludo o también a través de un apretón de manos. Otro de los gestos más importantes de las manos es el movimiento general que hacemos cuando estamos vociferando, cuando estamos hablando. Y por último, los gestos que hacemos con ambas manos que buscan reiterar o reafirmar lo que estamos señalando. Am, los gestos definitivamente que van a dejar al descubierto todas nuestras emociones. Dicen los estudiosos que podemos identificar cuando menos 7 emociones básicas, que las estamos identificando aquí en la imagen. La primera es la alegría, la segunda es el asco, la tercera es la tristeza, tenemos también el desprecio, el miedo, la sorpresa y en séptimo lugar el enojo. Y nosotros vamos a identificar cuando nuestro interlocutor está pasando por algunas de estas emociones, por supuesto, de acuerdo a las características de sus expresiones faciales. Entonces, como podemos ya imaginar, estas expresiones faciales se vuelven sumamente importantes. El análisis de la sonrisa nos va a dar información muy precisa acerca del verdadero estado de ánimo de nuestro interlocutor. Dicen los estudiosos que existen básicamente dos tipos de sonrisa, la que vamos a llamar sonrisa sencilla y la que vamos a llamar sonrisa superior. Pero vamos primero con los subtipos de la sonrisa sencilla. Hay que destacar que en esta sonrisa sencilla los dientes prácticamente no se ven. Ujú. Y vamos a tener que puede existir sonrisa sencilla de baja intensidad. Aquí, por ejemplo, se va a dar entre los adolescentes, pero también vamos a tener una sonrisa de alta intensidad. Esta sonrisa de alta intensidad es aquella que utilizamos para saludar a personas desconocidas y caerles bien o transmitir confianza. Hay que señalar que esta sonrisa de alta intensidad debe su nombre precisamente a esa situación, que la queremos recalcar. Ajá, cuando le hablamos a una persona por primera vez, generalmente, y nos interesa quedar bien con ella, entonces generalmente utilizamos esta sonrisa de alta intensidad. Y en segundo punto tenemos la sonrisa superior, como las que vemos aquí en la imagen. La sonrisa superior transmite alegría, la usamos cuando estamos conviviendo con personas de confianza
o aquellos individuos que suelen ser muy extrovertidos. A veces, am, pues, esta sonrisa superior la utilizamos indiscriminadamente y eso puede llegar a ser negativo. Es muy importante que nosotros identifiquemos cuándo podemos mostrarnos ampliamente, digamos, contentos, ya que, por ejemplo, en situaciones laborales, pues no está bien vista. Em, y sobre todo cuando nos están explicando, cuando nos están dando indicaciones, nosotros sonrimos con una sonrisa alta, tal vez podría interpretarse como que nos estamos burlando. Entonces, como decía hace ratito, finalmente esto se aprende, pues básicamente desde nuestros primeros años. Es un aprendizaje social. Bien, dentro de la kinestésica también vamos a estudiar los saludos, los diferentes tipos de saludo. Podemos decir que los saludos son prácticamente universales. Em, los saludos son necesarios en todo tipo de relaciones y se da cuando dos personas pues se están encontrando, ¿verdad? Lo más común dentro de nuestra sociedad es, ya sabemos, el apretón de mano, que tal vez lo hemos venido cambiando un poco a raíz de los acontecimientos relacionados con la pandemia, pero por ejemplo, en algunos lugares, en algunos momentos, este saludo que anteriormente era demasiado común, pues ahora se ha ido desplazando. Pero aunque no se haga con un apretón de manos, finalmente siempre está el saludo de manera presente. Podemos decirlo de manera verbal, a lo mejor no de manera gestual, pero sigue siendo de vital importancia. Eso sí hay que señalar, ¿no? Entonces, este saludo se dice que tiene diferentes formas posibles. Por ejemplo, em, al extender la mano, nosotros vamos a apreciar diferentes características de nuestros interlocutores, tal vez el aspecto de las uñas, ¿sí? Si están cuidadas, independientemente de que estemos hablando de hombres o mujeres, ¿eh? Las manos y en particular el cuidado de las uñas, pues también nos indica el estatus económico de la persona. De ahí la importancia de mostrarlas siempre de manera arreglada. El saludo también nos muestra la textura o la dureza de la mano de nuestro interlocutor. Y entonces allí, por ejemplo, nos transmite sobre su actividad laboral. ¿Cuántas veces hemos saludado a lo mejor a alguna persona con callosidades en las manos e inmediatamente intuimos que tiene actividades pues duras, actividades difíciles, ¿verdad? Otro mensaje que nos transmite el saludo tiene que ver con la duración. La duración nos puede transmitir el grado de seguridad o inseguridad que sufre la persona que nos está saludando. La presión también nos indica la seguridad. Un apretón demasiado fuerte nos puede indicar búsqueda de dominación, pero si es extremadamente suave, casi apenas rozando, también nos puede hablar de una persona que pudiera ser introvertida, que pudiera ser tímida, ¿verdad? O al menos también nos comunicaría que la persona no se siente del todo segura. Y por último,
el estilo en el que saludamos, nos permite saber qué actitud está adoptando la otra persona hacia nosotros. Si va a ser una actitud colaboradora, si va a ser una actitud sumisa o todo lo contrario, si va a ser una actitud dominante. Ujú. Después tenemos el movimiento de manos. Este es uno de los gestos más significativos que realizamos porque con nuestras manos estamos comunicando mucho. Por ejemplo, si enseñamos las palmas. Enseñar las palmas es un gesto que está asociado con decir la verdad, es decir, con el hecho de que somos personas honestas y leales. Cuando alguien desea ser honesto, levanta las palmas y se las muestra a su interlocutor, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito empresarial existen tres movimientos con las palmas de las manos que tienen diferentes significados. Primero, si mostramos las palmas hacia arriba mientras damos una orden, la persona que la recibe no se sentirá presionada ni amenazada, sino que sentirá eh, que estamos siendo cordiales y esto nos ayudaría a tener una buena predisposición por parte de ese colaborador. Ahora bien, también puede ser que la palma esté hacia abajo, entonces la petición será interpretada como una orden tajante, ¿sí? Visualicemos, imaginemos, ¿no? Y por último, si cerramos la palma de la mano y con el dedo índice señalamos la dirección, podemos generar ansiedad por parte de nuestro interlocutor, máxime si es un subordinado, porque le estamos diciendo que debe cumplir la orden. Pensemos, por ejemplo, como en esta imagen, ¿verdad? Tenemos también que los gestos con las dos manos también transmiten cierta comunicación, ¿no? Aquí dentro de estos gestos con las dos manos vamos a tener diferentes tipos. Por ejemplo, las manos entrelazadas, ¿sí? Las manos entrelazadas pueden poner de manifiesto que la persona está nerviosa, que está triste o que tiene ansiedad. Por ejemplo, aquí podría ser un poco como de nerviosismo, ¿verdad? Manos en ojiva. Este gesto lo solemos ver mucho en ambientes laborales, cuando se establece una relación de superioridad y subordinación. Entonces, esto implica que se está transmitiendo cierta autoridad. En un cuarto lugar tenemos cogerse la muñeca con una de las manos. Esto es propio de situaciones de espera en las cuales no se sabe muy bien qué hacer. Y además estaría acompañado con caminar de un lado hacia otro, si es que tenemos la posibilidad, si no estamos en un espacio demasiado pequeño. Pero si lo podemos hacer, seguramente lo podríamos observar. Y bueno, en último lugar tenemos los pulgares en contacto. Se utiliza para transmitir dominio y superioridad. Am, Vemos aquí una imagen muy parecida. Muy bien, ahora vamos con el siguiente punto, que es la postura. Vamos a llamar postura a esas posiciones estáticas que vamos adoptando en determinados momentos. Por ejemplo, cuando estamos sentados y cruzamos las piernas,
o también el hecho de mantener las piernas abiertas, ¿no? Tener los pies encima de la mesa, por ejemplo, subirlas, um, tener las manos en la nuca con el tronco recto y echado un poco hacia adelante, como lo vemos en esta imagen. Bueno, pues se dice que las posturas son comportamientos que suelen ser más o menos estables y que pueden durar varios minutos o varias horas, por supuesto, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Y se ha encontrado que a la hora de estudiarlas, pues se analizan las formas en que los individuos se ponen de pie o están de pie. También se analiza cómo nos sentamos o inclusive nuestra forma de caminar. Todo eso nos va comunicando, definitivamente. ¿Qué nos comunican? Pues intensidad en las emociones que está teniendo el sujeto, la dificultad o la facilidad que tiene para expresar con sus propias ideas, sus estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, cuando cruzamos los brazos, estamos indicando que no tenemos mucha predisposición a hacer algo o simplemente que tenemos frío. Aquí, por ejemplo, imaginamos esta persona que no tiene como mucha predisposición. Aquí, por ejemplo, no vemos que haya mucha ropa, así es que probablemente no tenga mucho que ver con el frío, pero también la manera en que tiene la pierna nos reafirma esta cuestión de la poca disposición que tiene esta persona, ¿no? Entonces, las posturas nos van a reflejar estados emocionales. Vamos a poder identificar, si somos observadores, vamos a poder identificar si son personas que están tensas o personas que están relajadas, personas que sienten ansiedad, ¿no? Lo vamos a identificar con su postura y con algunos otros aspectos. Bien, por ejemplo, el movimiento de las piernas, también ese es muy importante. Hay obviamente multitud de posturas que tienen que ver con las piernas y que nos van a transmitir diferentes sentimientos, diferentes emociones y diferentes estados de ánimo. Por ejemplo, vamos a pensar en las piernas cruzadas, que pueden demostrar seguridad o timidez. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Piernas semiabiertas nos pueden mostrar algún grado de inseguridad, ¿no? O por ejemplo, cuando nos enroscamos los pies alrededor de las patas de una mesa, ahí también nos muestran cierto grado de inseguridad. Tenemos las piernas estiradas como una postura de prepotencia. Ujú. Y también una pierna adelante y otra hacia atrás demuestran una situación de estrés. Entonces, aquí vamos a identificando qué es lo que mi interlocutor me está comunicando. Dentro de la kinestésica, también vamos a tener los movimientos del cuerpo y las posturas. Bueno, cuando dos personas comparten un mismo punto de vista, digamos que sus posturas fundamentalmente son iguales, es decir, están compartidas y a esto se le va a denominar con posturas eco, es decir, que las personas están conectadas y comparten la misma opinión sobre algún tema determinado y eso los hace sentir cierta similitud, por lo cual sus posturas
son muy semejantes. Pero, ¿qué sucede en un caso opuesto? Cuando las ideas no son compartidas, entonces empieza a sentirse pues cierto grado de inseguridad, pero también cierta necesidad de dominar la situación. Entonces, la postura, pues me indica esa situación, ¿no? Pero ahí ya tenemos posturas corporales, digamos, más cerradas, brazos y piernas cruzados. Ahí interviene, por ejemplo, también eh, las expresiones faciales, ¿sí? La forma de la cara. Entonces, si nosotros prestamos atención en estos detalles, podemos observar que cuando dos personas se enfrentan, por ejemplo, cuando hay un debate, por ejemplo, en la televisión, pues los vemos como contrincantes, ¿verdad? Insisto, aquí mucho nos ayuda no solamente observar las posturas corporales, sino también am, los gestos del rostro. Se van volviendo complementarios. Dentro de un contexto en el que nos encontramos con un grupo de tres o más personas, como normalmente no podemos atenderlas a todas, pues vamos a dividir mentalmente, digamos, ese grupo y nuestro cuerpo se orientará hacia la persona con la que más confianza tenemos. Levemente, probablemente nos giremos hacia el lado de las personas eh, a las que le estamos o con los que nos sentimos en confianza y las personas con las que no nos sentimos en confianza, pues giraremos levemente nuestro cuerpo cerrando, ¿no? Cerrando o limitando nuestra relación con esas personas. Podemos afirmar que entonces la postura es algo ciertamente personal que refleja nuestra personalidad, que refleja nuestro carácter, pero que eh, pues es aprendido desde nuestro núcleo social. Vamos por el siguiente, vamos a hablar de los ojos y las miradas. ¿Sí? Los ojos, dicen por ahí, son el espejo del alma. Y sea que sea o no que creamos en esta frase, lo que sí es indiscutible es que los ojos nos ayudan a transmitir cuáles son nuestros estados emocionales, nos ayudan a transmitir cuáles son nuestras intenciones. Por ejemplo, mantener la mirada fija, sostenida y con insistencia pues puede ser una señal de amenaza hacia nuestro interlocutor. Entonces, es muy importante que aprendamos a identificar cómo nos están mirando, ¿verdad? Se dice que a través de la mirada y específicamente de los ojos se transmite mucha información, ¿no? La mirada es un indicador de que estamos escuchando a nuestro interlocutor. Em, Se dice que si se mira am, a un lado, tiene una significación y si se mira al lado opuesto, pues tiene otra significación, ¿no? La mirada puede ser un indicador de que estamos escuchando, decía hace ratito, a nuestro interlocutor. Y si nuestro interlocutor, por ejemplo, no nos mira, entonces sentimos que esa comunicación es parcial, que no está completa y pues podemos a partir de esto buscar llamar la atención de este interlocutor, ¿no? Pero también podemos identificar amenazas de odio. Entonces es muy importante identificar cómo será nuestra mirada, el movimiento de nuestros ojos, ¿no? Decimos
Hace ratito, si miramos a una persona fijamente, esta persona puede interpretar que pues nosotros estamos siendo agresivos con él o con ella, sobre todo si se da dentro de un contexto de no conocimiento, si no conocemos a la otra persona y lo quedamos viendo, pues lo más probable es que piense que estamos intentando buscar bulla, ¿no? Buscar pelea. Se dice que existen tres clases de mirada: la mirada laboral, la mirada social y la mirada íntima, ¿no? La mirada laboral, pues obviamente, como su nombre lo dice, se da en un ambiente de trabajo y en esta debemos procurar mirar mm, con respeto a nuestro interlocutor. em, Debemos buscar que nuestra mirada no caiga por debajo de los ojos de la persona con la que estamos hablando, pero también pues con cierto grado de respeto. Luego tenemos la mirada social. Normalmente la mirada social se da por debajo de nuestros ojos, por debajo de los ojos del interlocutor, y la mirada íntima, pues es aquella en donde nosotros recorremos de arriba a abajo el rostro y el cuerpo de nuestro interlocutor, que no lo tomaría a mal porque pues existe una relación amplia y estrecha, por eso es una mirada íntima. Muy bien, seguimos. Mm, Dentro de lo que estudia la kinésica, también está el contacto corporal, ya que el contacto corporal nos indica si hay una relación física entre dos o más personas o no la hay. Y pensemos cuando nosotros conocemos una persona, cuando la vemos por primera vez, pues difícilmente entablamos un contacto físico con ella. Sobre todo no vamos más allá de un apretón de manos, pero cuando nosotros vemos que hay cierto contacto corporal, o haber cierto roce, pues ahí estamos identificando que las personas se conocen. Por ejemplo, aquí estamos identificando, aparte del rostro, de la alegría, de la sonrisa, el contacto tan íntimo que tienen. Entonces, seguramente se conocen y están pasándola agradable, ¿verdad? Pareciera ser una especie de reencuentro. Y bueno, solamente quería señalar que también el contacto corporal con nosotros mismos es independiente, ¿no? Es muy importante. Debemos ser amables con nosotros mismos. Bien, para finalizar este punto de la kinésica, vamos a cerrar con el tema de las maneras. Las maneras se refiere básicamente a la forma de moverse para realizar algunos actos comunicativos, como por ejemplo la forma que adoptamos al tomar el transporte público, las formas que tomamos a la hora de comer, a la hora de caminar, a la hora de hacer fila. Eso está comunicando algo, acuérdense. Ya en alguna otra sesión habíamos hablado sobre los parámetros de Waslawick, que decíamos que en todo momento estamos comunicando. Y bueno, pues aquí lo vemos en esta imagen, ¿no? Ahí nos está comunicando algo. Estamos observando el ceño fruncido de esta persona. Seguramente le está tratando de convencer. Vemos las manos, y la posición relajada del otro. Está observando. Seguramente se siente seguro y está escuchando con atención lo que este sujeto está compartiendo. Ha llegado ahora entonces el momento de pasar
a el segundo elemento, decíamos, de de los factores asociados con el comportamiento y que en este caso va a ser la proxémica. Pasemos a hablar de la proxémica. Bueno, seguramente les ha pasado en alguna ocasión que han tenido alguna sensación de que se está invadiendo lo que nosotros llamamos el espacio personal. Sobre todo, por ejemplo, lo imagino en una situación de transporte público, en donde, pues, a querer o no, quedamos muy juntos de las personas que también están realizando ese viaje. Y bueno, pues sentimos que en muchas ocasiones estas personas, intervienen en lo que vamos a denominar espacio vital mínimo, que es un área que yo necesito para considerarme considerar que estoy a salvo, que estoy segura. Pero esa distancia que yo necesito de los demás, como vamos a ver, puede ir reduciéndose. ¿Eh? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de las personas que nos rodean? Bueno, pues depende de varios factores. Podríamos en este momento decir o señalar que el grado de distancia que hay entre dos personas depende, número uno, del grado de intimidad que tienen tanto el emisor como el receptor, ¿no? Entonces, la distancia será más pequeña entre más íntima sea la relación. Pensemos que podemos estar completamente cerquita de nuestra madre, completamente cerquita de nuestro hijo, hija, o completamente cerquita de nuestra pareja. Y no existe mayor problema. Aquí tenemos que se identifica un grado de intimidad. Después, en segundo lugar, tenemos que la intimidad se va a dar dependiendo de el motivo del encuentro. Si es un encuentro formal, por ejemplo, en un medio de trabajo, o si estamos dentro de una reunión amistosa, pues allí estaremos muy cerca de los amigos, de los compañeros, de nuestros interlocutores. La personalidad también, también es uno de los factores claves que nos dejan entrever qué tanto podemos acercarnos a las personas. Y aquí podemos identificar que las personas extrovertidas tienen una distancia menor que las personas introvertidas. Creo que se entiende muy bien por qué las introvertidas tienden a separarse. Y otro punto nos dice que es la edad. Ujú. Entre más joven sea una persona, más cerca buscará estar de otras. Y lógicamente el contrario, ¿verdad? Cuando las personas van madurando, pues entienden que debe de haber un respeto hacia el espacio personal de las otras y no se acercan. Pero, aquí quiero señalar que este, este es un factor cultural, ¿eh? Definitivamente. Por ejemplo, los árabes, las personas que habitan en el Mediterráneo y los japoneses se aproximan más a los demás que, por ejemplo, los europeos, específicamente los europeos del norte, como los anglosajones. Em, Dado que, por ejemplo, en las culturas anglosajonas, acercarse demasiado puede ser tomado como una invasión a la privacidad o un intento de agresión o inclusive un intento de cotejo, ¿no? Y bueno, pues si la persona no se siente atraída, ese intento de cortejo, pues obviamente le va a molestar. Ujú. Em,
Pero hay algunas otras culturas, por ejemplo, pienso aquí las culturas en América, en donde la proxémica pues es menor, la proximidad que hay entre las personas es un tanto diferente que en algunos otros lugares. Nosotros estamos acostumbrados a acercarnos mucho. Algo que para nosotros parece normal, seguramente para un europeo parecerá como una falta de respeto. Bien, de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestra imagen, vamos a tener diferentes tipos de proxémica. La primera que estamos manejando aquí es la proxémica conceptual. Em, es el comportamiento relacionado con las áreas, con los espacios. Por ejemplo, el decir aquí, allí, cerca o lejos es una proxémica conceptual, pero también vamos a tener proxémica social, ¿sí? Que vemos ya más abajo. Aquí está, proxémica social. Esta se refiere al uso que hacemos del espacio cuando nos relacionamos con otros. Por ejemplo, ¿qué sucede en un transporte público? Entre más personas haya, pues menos espacio hay entre nosotros y es aceptado. Si el transporte viene muy lleno, es aceptable que las otras personas estén muy cerca de mí. Pero, ¿qué pasa? Esto cambia y se transforma conforme el autobús se va vaciando, ya hay menos personas y entonces ya no existe una necesidad de estar tan juntos, de estar tan pegados. Y entonces buscamos la forma de separarnos del compañero de viaje que está al lado de nosotros, ¿sí? Ahí tenemos esa proxémica social. Y tenemos la proxémica interaccional. Interaccional porque nos habla de cómo se da la interacción entre las personas. Aquí vemos que la distancia que tomamos para realizar actividades comunicativas, pues va a variar, depende de lo que queramos expresar. Por ejemplo, todos hemos contado algún secreto a alguna persona de nuestra confianza. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una comunicación íntima y para lo cual, pues se vale acercarnos mucho a la persona con la cual vamos a compartir ese secreto, ¿no? Luego, dentro de esta proxémica interaccional, tenemos la distancia, vamos a decir así, personal, que es la distancia básica en la conversación, por ejemplo, entre nosotros y un compañero, entre nosotros y un vendedor. Y luego viene lo que vamos a denominar distancia social, que es la distancia que se mantiene en distintos actos sociales. Piensen ustedes, ahora que hubo la pandemia, ujú, aquí, por ejemplo, pues se buscaba o se busca, ¿verdad? Que pues la distancia sea de 1,5 metros, o inclusive hay quien postula que haya distancia entre dos personas que sea de 2 metros. Pero, ¿qué sucede cuando, como decíamos hace ratito, estamos en un lugar público? Ujú, pues vamos a buscar esa distancia pública que sea relativamente lejos. Aunque, reitero, esto tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? El lugar donde se esté dando esta situación. Em, Se dice, por ejemplo, que nosotros de manera natural vamos a ir fijando zonas que marcan la distancia a la que consentimos que esté una persona de nosotros según nuestro grado de intimidad
y consonancia con esta persona. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen, o vamos a ver en las imágenes diferentes tipos de cercanía. Por ejemplo, tenemos la distancia íntima. Esta es una distancia dentro de nuestra cultura, esto es importante señalar, dentro de nuestra cultura para una conversación íntima y solamente la vamos a aceptar em, con personas de nuestra entera confianza. Bajo ciertas circunstancias le podríamos permitir a un desconocido que se acerque. Por ejemplo, si estamos en un lugar extremadamente ruidoso y alguien nos quiere preguntar algo, a alguien que no conocemos, le pedimos, perdón, le aceptamos que se acerque a nosotros para escuchar lo que está diciendo. También esto puede aplicar, por ejemplo, con los médicos y los dentistas. Sobre todo lo pienso en términos de los dentistas, aunque bueno, también los médicos cuando nos están hospitando, ¿no? Aquí nosotros le damos de alguna forma un permiso para invadir nuestra privacidad, ¿verdad? Un espacio que normalmente estaría reservado para nuestros familiares y nuestros amigos más íntimos. Después tenemos la distancia personal. Esta iría de entre los 45 al 1,20 centímetros y es una distancia en la que se mantiene eh, a las personas conocidas, pero con las cuales no tenemos encuentros, digamos, personales, no tenemos encuentros íntimos. Por ejemplo, un compañero de trabajo, un vecino, los podemos frecuentar de manera cotidiana, pero no tenemos la confianza suficiente. Ujú. Lo pienso, por ejemplo, en términos de estas personas, seguramente se están conociendo y todavía media una distancia, pues más o menos grande entre ellas, ¿no? Y tenemos la distancia social, que son más de 120 a 360 centímetros de distancia. Pensemos, por ejemplo, cuando vamos al banco, si es que no está demasiado lleno, em, nos disgregamos por toda el área, ¿verdad? Pareciera ser que entre más lejos, mejor. Entonces aquí el contacto físico es prácticamente nulo, no existe ese contacto. Y a veces, entre más lejos, mejor, ¿verdad? Muy bien. Am, Se dice que cuando por alguna circunstancia nos encontramos más cerca de lo habitual con una persona que conocemos muy poco, por ejemplo, cuando subimos en un ascensor, no conocemos a las personas, pero tenemos esa necesidad de estar muy cerca, la conversación se limita a un saludo y inmediatamente desviamos la mirada hacia otra dirección para no importunar y permitir que nos importunen, ¿verdad? Y como les decía hace ratito, conforme va disminuyendo la gente en el elevador, pues nos vamos moviendo para separarnos más. Em, lo opuesto lo tomaríamos como algún tipo de agresividad. Si ya el elevador está casi vacío y la otra persona está extremadamente pegada a nosotros, lo tomamos como, pues, como un intento de agresión, ¿no? En términos generales, podemos decir que nosotros desde afuera podemos identificar cuando una persona conoce a otra por el grado de intimidad que hay entre ellos, ¿no? Em, si la otra persona nos gusta, si la otra persona nos parece atractiva, o simplemente confiamos en esa persona,
entonces nuestro espacio se reduce. Y obviamente lo opuesto, si no confiamos en la persona o si no nos cae bien, el espacio entre ambas se amplía. Por ello es que las dimensiones de espacio que hay entre las diferentes personas, pues dependerán de las circunstancias del encuentro, ¿no? En definitiva, em, podemos señalar que es preciso guardar una distancia física respetando el espacio vital de cada una de las personas, ya que si no consideramos o si no respetamos esta distancia física, pues se puede llegar a hacer sentir a nuestro interlocutor pues un grado de agresión o de invasión de su espacio. Y esto limitaría la comunicación. Ahora bien, por el contrario, ¿verdad? Si nosotros respetamos ese espacio personal, la, el individuo, el interlocutor, pues se va a sentir a gusto, se va a sentir en confianza con nosotros y esto nos puede dar pauta a entablar una buena comunicación. Entonces, cerramos esta sesión del día de hoy, nada más identificando que la proxémica es esta parte de la comunicación que nos habla de qué tan cercana o no es una persona con respecto a su interlocutor y que esto lo podemos observar a través de la distancia que media entre ellos cuando hay un proceso comunicativo. Bien, pues entonces ahora les agradezco infinitamente su atención y les invito para que continúen en la siguiente sesión para cerrar ya este tema de la comunicación no verbal. Muchas gracias.